La historia de la guerra ha sido una de batallas centradas en o alrededor de las principales ciudades o áreas de población, derivando de los días en que las tribus se formaron para la protección colectiva. Luego desarrollaron sistemas políticos y económicos complejos, centrados en los asentamientos más grandes, que a su vez se convirtieron en las capitales de las naciones. Algunas de las batallas más famosas de la historia se han centrado en el esfuerzo de un ejército por capturar una ciudad importante y en los esfuerzos de otro por defenderla. Estos incluyen la campaña griega contra Troya, el saqueo de Constantinopla y la batalla por Berlín. Cada guerra tiene sus batallas por las ciudades, y en el año 2003, cuando las fuerzas estadounidenses, ayudadas predominantemente por el Reino Unido, invadieron el Irak de Saddam Hussein, los planificadores en Washington sabían que en algún momento sus tropas tendrían que entrar en la capital iraquí de Bagdad si querían expulsar para siempre al dictador de Oriente Medio y a su gobierno, como era el objetivo de la misión de la Operación Libertad para Irak. Nadie estaba bajo ninguna ilusión de que Bagdad sería una nuez dura de roer, y a pesar de la ventaja tecnológica que disfrutaban las fuerzas estadounidenses, años de experiencia operacional desde Vietnam hasta Somalia, le dijeron a los comandantes estadounidenses que al final dependería en gran medida de la habilidad y el espíritu de lucha de la infantería. Esta es la historia de la caída de Bagdad. Bienvenido a Guerras del Mundo. En 1991, tras la invasión de Saddam Hussein a la vecina Kuwait, que envió ondas de choque a través de la economía mundial debido a la amenaza que esto representaba para las reservas de petróleo del mundo, Estados Unidos lideró una fuerza militar multinacional, como el mundo nunca había visto antes, para expulsar al ejército de Saddam Hussein de la pequeña nación rica en petróleo. La Operación Tormenta del Desierto estableció el estándar para futuros conflictos, utilizando ampliamente la fuerza aérea, con ataques de precisión que allanaron el camino hacia Kuwait para las tropas terrestres. En solo 43 días, el ejército de Hussein, en ese momento el cuarto más grande del mundo con hasta 900.000 soldados, fue diezmado y Kuwait quedó libre. Muchos líderes occidentales, particularmente el presidente estadounidense George Bush, querían perseguir al ejército iraquí en retirada y destituir a Saddam Hussein del poder, creyendo que esto garantizaría la estabilidad regional. Sin embargo, muchos de los aliados árabes regionales que habían apoyado la tormenta del desierto se opusieron a que un ejército liderado por occidentales continuara la guerra después de que Kuwait fue liberado, y así los Estados Unidos. Terminaron la guerra sintiendo que la misión estaba incompleta. Como compromiso, Irak acordó permitir la entrada de inspectores de armas de la Organización de las Naciones Unidas a su país para observar la destrucción de su arsenal de armas de destrucción masiva, o armas de destrucción masiva como se detalla en el proceso de paz. Esta fue una empresa frustrante, ya que los inspectores a menudo encontraban resistencia por parte de los iraquíes, lo que llevó a los funcionarios estadounidenses y británicos a sospechar que Hussein estaba acumulando en secreto armas químicas y biológicas, así como los medios para entregarlas en ubicaciones secretas en el desierto iraquí, esperando la oportunidad de usarlas. Esta amenaza percibida creció exponencialmente a raíz de las atrocidades del 11 de septiembre llevadas a cabo en Nueva York y Washington, D.C., en el año 2001. Los Estados Unidos, ahora bajo la presidencia del hijo de Bush, George W. Bush Jr., señaló a Irak como un aliado en la guerra contra el terrorismo, dirigiéndose al pueblo estadounidense. Destacando los incumplimientos de Irak con los inspectores y algunos informes de inteligencia espurios, Bush acudió a la Organización de las Naciones Unidas en busca de una resolución para autorizar la acción militar, apoyado principalmente por el primer ministro británico Tony Blair. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas hizo repetidas demandas para que Saddam Hussein cumpliera con los equipos de inspección de la Organización de las Naciones Unidas, pero no llegó a autorizar al presidente Bush para liderar una invasión. Con Francia, Alemania, Rusia y China firmemente opuestas a Gran Bretaña y los Estados Unidos y amenazando con vetar cualquier resolución, el Consejo estaba en un impasse, dejando a Bush autorizar la acción militar de los Estados Unidos sin la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la base de que Irak no estaba cumpliendo con sus requisitos de seguridad internacional, y era una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos, y en sus palabras, los Estados Unidos no necesitaban el permiso de la Organización de las Naciones Unidas. El 17 de marzo, Bush dio a Hussein y a sus hijos 48 horas para rendir efectivamente a Irak y abandonar el país, pero este ultimátum fue ignorado. Así, apoyada por Gran Bretaña y contingentes militares más pequeños de Australia y Polonia,
La Operación Libertad iraquí comenzó el 19 de marzo de 2003 y algunos de los primeros objetivos alcanzados estaban en y alrededor de Bagdad. La Libertad iraquí siempre se pretendió que fuera una campaña corta, tanto para limitar las bajas de la coalición como para moderar la opinión internacional que estaba en gran medida en contra, ya que muchos consideraban que la invasión era ilegítima, dado que no había una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que respaldara la operación. Debilitado por la guerra de 1991 y más de una década de sanciones, el ejército iraquí solo pudo retrasar la fuerza de invasión, pero no detenerla, y tras 2 semanas, las tropas de la coalición se acercaban rápidamente a las afueras de la capital. Bagdad era la cabeza proverbial del Irak de Hussein, por lo que cortarla, metafóricamente hablando, se consideraba la forma de derrotar al país y lograr la victoria. Todas las principales oficinas gubernamentales del país se ubicaban en un distrito administrativo, al igual que el Palacio de Hussein, en gran medida aislado del resto de la ciudad por el río Tigris que atravesaba la metrópoli árabe. Uno de los primeros ataques en las rondas iniciales buscaba matar a Hussein, cuando la inteligencia sugirió que estaría en un búnker en la ciudad con sus líderes. Si tenía éxito, se esperaba que acelerara la caída de su régimen, pero finalmente Saddam sobrevivió a este ataque. Las unidades regulares del ejército iraquí, que habían sobrevivido al poder aéreo de la coalición, y hasta 4 divisiones de la Guardia Republicana, protegían la ciudad. Para finales de marzo, el número de defensores aumentó con la incorporación de grupos paramilitares y voluntarios que tomaron las armas contra lo que cada vez más musulmanes en todo el mundo veían como una guerra contra el Islam por parte del Occidente. Para entonces, Saddam Hussein temía más un golpe de Estado que a las fuerzas invasoras lideradas por Estados Unidos. Desmanteló incluso sus unidades militares más confiables para crear híbridas a partir de todos los aspectos de su fuerza de defensa. La idea era que cualquier conspirador en potencia no sabría en quién podrían confiar en sus nuevas formaciones y por lo tanto serían menos propensos a sugerir traición. Con su infraestructura regular de comando y control inutilizada por el poder aéreo de la coalición, los comandantes iraquíes utilizaron mensajeros para organizar las defensas de la ciudad de una manera no muy diferente a como Adolf Hitler comandó la defensa de Berlín en 1945. Los iraquíes construyeron barreras apresuradamente con camiones, escombros y cualquier cosa disponible para detener a las tropas de la coalición y demolieron los puentes sobre el río Diyala para bloquear los accesos a Bagdad Oriental. Ahora a Hussein solo le quedaba esperar lo inevitable. Los planificadores de la coalición habían esperado que, como en 1991, el poder aéreo pudiera desgastar las fuerzas de Irak hasta que ya no fueran viables, y obligar a Hussein a rendirse o al menos a huir del país, dejando a su sucesor para negociar la paz, antes de que tuvieran que entrar en la ciudad. Aunque a menudo se dice que los políticos y los comandantes militares discrepan en muchas cosas, lo único en lo que estuvieron de acuerdo en el 2003 al menos, fue que el combate urbano debería evitarse o restringirse tanto como fuera posible, ya que las calles estrechas dificultaban el movimiento de los ejércitos mecanizados modernos y permitían muchas oportunidades para que los defensores lanzaran emboscadas. A esto se sumaba el potencial de altas bajas civiles, algo que preocupaba mucho a las dirigencias políticas en Washington y Londres, dado lo bajo que estaba el apoyo a la libertad iraquí, incluso en esta temprana coyuntura. Las imágenes de civiles muertos por ataques aéreos de la coalición tendrían grandes repercusiones nacional e internacionalmente. Por lo tanto, se acordó que en lugar de tomar la ciudad bloque por bloque, las tropas de la coalición deberían centrarse en lugares clave, como las oficinas gubernamentales de alto nivel y las posiciones de defensa fortificadas. Escribiendo en 2020, el mayor Nicholas Fiore del Ejército de los Estados Unidos destacó las 5 fases históricas de capturar una ciudad como Bagdad que los planificadores de la coalición necesitaban abordar mientras se preparaban para llevar la lucha a la puerta de Saddam. La fase 1 se refería al acercamiento a la ciudad, despejando un camino hacia el objetivo que pudiera ser defendido contra un contraataque y proporcionar las líneas de suministro logístico necesarias para las fuerzas avanzadas. La fase 2 se centró en aislar la ciudad del resto del país enemigo, evitando que figuras de alto perfil como miembros del gobierno escaparan a través de un hueco en las líneas de los Estados Unidos, y evitando que los suministros y refuerzos llegaran a los defensores. La fase 3
Se refería al asalto inicial a la ciudad, rompiendo las defensas exteriores y estableciendo puntos seguros dentro de los límites de la ciudad para actuar como trampolín para los ataques de seguimiento. La fase 4 se centró en capturar objetivos clave que son ventajosos para el atacante, mientras se obstaculiza significativamente la capacidad del defensor para continuar resistiendo. Esto incluye puentes y enlaces de transporte clave, como autopistas e infraestructura aérea o ferroviaria. Y finalmente, la fase 5 ve a los atacantes eliminar los últimos bastiones de resistencia, imponiendo alguna forma de control sobre la población restante y para consolidar el papel de la ciudad en el conflicto en curso como una herramienta de las fuerzas de ocupación. Analizaremos cómo las fuerzas estadounidenses siguieron este patrón y evaluaremos su éxito. Era indudable que Bagdad sería un campo de batalla en 2003. Las fuerzas estadounidenses y de la coalición superaron completamente a sus oponentes iraquíes en el campo de batalla y se abrieron camino hacia la ciudad iraquí. En la preparación para la batalla, la Fuerza Aérea de la coalición llevó a cabo ataques selectivos dentro y alrededor de la ciudad. Muchos de estos objetivos estaban vinculados a sitios de defensa aérea o dirigidos a la infraestructura de la Guardia Republicana. Aunque se hicieron esfuerzos cuidadosos para evitar bajas civiles, los ataques tuvieron un profundo efecto psicológico en la población, que a menudo veía su cielo nocturno brillar de color naranja y el suelo temblar por las detonaciones, lo que, combinado con una campaña de lanzamiento de folletos, buscaba hacer que cualquier posible defensor de la ciudad sintiera que la situación era desesperada. Las imágenes de los ataques, transmitidas mundialmente por equipos de noticias dentro de la ciudad, tuvieron resultados mixtos para los gobiernos de Bush en Washington y Blair en Londres. Vieron las imágenes como angustiosas y alimentaron el sentimiento antiguerra que ya se había apoderado de ambos países. Además, fue durante uno de estos ataques aéreos, el 22 de marzo, que un tornado de la Real Fuerza Aérea fue derribado por error por una batería de misiles superficie-aire Patriot de los Estados Unidos, matando al teniente de vuelo Kevin Maine y al teniente de vuelo Dave Williams de la tripulación aérea. En la lucha por Bagdad, también se perdieron 3 aviones estadounidenses. Las fuerzas principales encargadas de tomar la ciudad fueron la Tercera División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos y la Primera División de Marines. Los comandantes estadounidenses querían evitar que las calles se convirtieran en un baño de sangre entre sus tropas y los defensores de la ciudad, como había ocurrido durante el incidente Black Hawk Down en Mogadiscio, Somalia, más de una década antes. Sin embargo, también estaban limitados por la necesidad política de mantener las bajas civiles al mínimo. Como resultado, se minimizaría el uso de fuego pesado como la artillería y el apoyo aéreo cercano, si es que se utilizaban. Por otro lado, preparándose para el asalto, las tropas estadounidenses cercaron la ciudad según la fase 2 y empezaron a bombardear posiciones defensivas y líneas de suministro específicas, mermando la capacidad de los defensores para resistir antes de la batalla principal. Las tropas de Estados Unidos atacarían en 3 frentes, dividiendo y debilitando aún más el poder colectivo de las fuerzas iraquíes. Finalmente, el 3 de abril, comenzó la batalla. Comandado por el mayor general Buford C. Blount, las primeras y segundas brigadas de la Tercera División de Infantería atacaron desde el sur y el noroeste, encontrando resistencia ineficaz sobre carreteras y puentes intactos para atacar su objetivo principal, es decir, el aeropuerto internacional de Bagdad, aunque en ese momento llevaba el nombre del líder iraquí mismo. El ataque fue un F-15 y Strike Eagle, cuya tripulación trágicamente confundió una formación estadounidense con una iraquí y los bombardeó, matando al sargento primero Randy Rain, al sargento Todd Robbins y al especialista Donald Oakes, así como hiriendo a otros 5. El aeropuerto no fue tomado fácilmente, ya que los iraquíes le habían otorgado una protección muy pesada de lo que quedaba en la ciudad, pero al final del día estaba en manos de los estadounidenses. Pero eso no fue el final de la lucha. En la noche, tanques iraquíes T-70 y 2 junto a morteros y francotiradores contraatacaron la posición de la primera brigada. Al menos un vehículo de combate de infantería Bradley fue alcanzado por un proyectil de 125 milímetros de un T-72. Durante la lucha, el sargento primero Paul Ray Smith murió en combate en una acción que resultó en la concesión póstuma de la primera medalla de honor de la división desde la Segunda Guerra Mundial.
La mañana siguiente, los tanques de los Marines de Estados Unidos, del 2º Batallón, se enfrentaron a la división Al-Nida de la Guardia Republicana, respaldada por combatientes extranjeros cerca de Tua Bay. La batalla con estas tropas de élite fue tan dura como esperaban, pero al final del día se les había dejado ineficaces para el combate, aunque no antes de que hubieran logrado destruir 3 tanques M1 Abrams. La inteligencia estadounidense que monitoreaba a las tropas iraquíes en la ciudad notó que muchos abandonaban sus posiciones defensivas, lo que les hizo suponer correctamente que el ejército iraquí enfrentaba deserciones masivas. Por lo tanto, el 5 de abril, la Segunda Brigada de la Tercera Infantería realizó una incursión destinada a permitirles unirse a las tropas que ocupaban el aeropuerto, y además para probar la efectividad de las defensas iraquíes restantes. Esta decisión cumplió con los requisitos de la cuarta fase del Mayor Fiore para capturar una ciudad. Sin embargo, en retrospectiva, ninguna de las fases anteriores se había logrado en ese momento, especialmente el aislamiento de la ciudad, ya que los iraquíes y un número creciente de combatientes extranjeros todavía podían entrar o salir de la ciudad. La operación comenzó al sur de Bagdad y vio a la fuerza avanzar por las carreteras principales, con vehículos blindados y tanques 1001 hacia su objetivo. La resistencia iraquí resultó desorganizada y relativamente ineficaz, lo que resultó en pocas bajas, la más notable de las cuales fue un tanque 1001 que tuvo que ser abandonado debido a un impacto explosivo en la parte trasera más débil del tanque que penetró una celda de combustible y prendió fuego al motor, aunque no antes de que la tripulación pudiera escapar ilesa. El tanque fue destruido por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para evitar que fuera recuperado por las tropas iraquíes. La incursión, conocida como Thunder Run en los Estados Unidos, fue aclamada como un éxito. Durante las próximas 48 horas, la inteligencia estadounidense vigiló cómo los iraquíes reforzaban sus defensas en la ruta del Thunder Run, previendo acertadamente que la Segunda Brigada realizaría otro ataque blindado por la ciudad. Comandada por el coronel estadounidense David Perkins, la Segunda Brigada emprendió su segundo Thunder Run el 7 de abril, pero a pesar de las fortificaciones adicionales, este segundo recorrido fue posiblemente más exitoso que el primero. Esta vez el objetivo era el distrito gubernamental, que cayó notablemente rápido, obstaculizando severamente la capacidad de los iraquíes para continuar organizando su defensa, aunque las fuerzas estadounidenses no lograron capturar al objetivo número 1 en Irak, el mismo Saddam Hussein. Para el momento del segundo Thunder Run, los principales combates que quedaban ardiendo en la ciudad se producían en 3 grandes intersecciones de carreteras. Los comandantes estadounidenses dieron a estas áreas los nombres de los personajes principales del grupo de comedia Los Tres Chiflados, a saber, Moe, Larry y Curly. Para la noche del séptimo, las fuerzas estadounidenses comenzaron a transmitir mensajes para que las tropas iraquíes restantes se rindieran, pero la demanda quedó sin respuesta, ya que quedaba muy poco gobierno efectivo para emitir órdenes de una forma u otra. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, las tropas estadounidenses que luchaban en la intersección más al sur, apodada Curly, se encontraron involucradas en uno de los combates más feroces de toda la batalla, predominantemente contra las tropas de la Guardia Republicana Especial y voluntarios de Siria. La lucha duró más de 18 horas, llevando a las tropas estadounidenses casi al límite de combustible y municiones, hasta que una fuerza de socorro logró llegar hasta ellos, evitando el desastre. En uno de los movimientos más espectaculares de los iraquíes, lograron disparar con éxito un misil balístico de superficie a superficie en la sede de la Segunda Brigada de la Tercera División, matando a 2 soldados, el soldado de primera clase Anthony Miller y el sargento de Estado Mayor Lincoln Hollingshead, así como a 2 periodistas, Julio Parrado y Christian Liebig. También hirieron a 15 personas más y destruyeron varios vehículos militares. El 8 de abril, una fuerza de alrededor de 500 soldados iraquíes, incluyendo la élite de la Guardia Republicana, lanzó un feroz contraataque a través del puente Yumuriyya, obligando a partes de la fuerza estadounidense en el lado occidental de Bagdad a retirarse inicialmente. Las tropas de Estados Unidos usaron los A-10 Warthogs para frenar y hacer retroceder a los iraquíes. Antes de la participación de Estados Unidos en Afganistán e Irak, hubo intentos de retirar al Warthog, pero ahora se volvió muy valioso, proporcionando apoyo aéreo cercano.
A pesar de su legendaria robustez, un I-10 se perdió durante el esfuerzo al ser alcanzado por un misil superficie-aire lanzado desde el hombro iraquí. En la mañana del 9 de abril, Saddam Hussein, junto con algunos de sus amigos de confianza que quedaban, tomaron tanto del tesoro nacional como pudieron y huyeron de la ciudad, esquivando a las fuerzas estadounidenses mientras continuaban sus acciones de limpieza. Huiría a un área fuera de su hogar en Tikrit, en el norte de Irak, donde se escondería en un pequeño refugio subterráneo. Mientras huía de la ciudad, se transmitían escenas dramáticas en todo el mundo de los eventos que tenían lugar en la Plaza Firdos, donde la milicia opuesta a Hussein había descendido sobre la estatua del dictador para derribarla, apoyada por los marines estadounidenses que inicialmente habían cubierto la cabeza de la estatua con la bandera de los Estados Unidos antes de que se les instruyera para quitarla. Esto anunció la finalización de la fase 4 de la operación. La ciudad estaba ahora bajo control de los Estados Unidos, permitiendo el inicio de la fase 5, la transición de la seguridad y los servicios de la ciudad a su control, con cierta urgencia. Los iraquíes en la ciudad recurrieron al saqueo y la violencia se generalizó. Ni siquiera los hospitales se salvaron, obligando a algunos médicos a comenzar a hacer sus rondas llevando rifles de asalto AK-47 solo para protegerse a sí mismos, a su personal y a sus pacientes. Muchos iraquíes, cansados de la persecución de Hussein durante más de un cuarto de siglo, desahogaron su ira en los símbolos de su régimen y se enfocaron en aquellos que habían trabajado para él. Aunque Hussein mismo había abandonado la ciudad, su régimen y sus tropas no se habían rendido. En cambio, se fracturaron para formar grupos insurgentes que continuarían hostigando a las tropas de la coalición durante los próximos meses e incluso años. Los francotiradores, emboscadas y dispositivos explosivos improvisados, IEDs, acosarían eternamente a las tropas asignadas para implementar la fase 5. El aeropuerto de Bagdad en particular sería escenario de numerosos ataques, incluyendo a insurgentes armados con misiles superficie-aire lanzados desde el hombro del ex ejército iraquí. El 1 de mayo de 2003, un S-3 Viking aterrizó a bordo del portaaviones United States Ship Abraham Lincoln, que estaba regresando de operaciones de combate en el Golfo Pérsico. A bordo estaba el presidente Bush, quien pronunció su ahora infame discurso de misión cumplida a la tripulación y a los periodistas reunidos. En el discurso, Bush declararía, cito, «Las operaciones de combate principales en Irak han terminado. En la batalla de Irak, Estados Unidos y sus aliados han triunfado. Tenemos un trabajo difícil que hacer en Irak. Estamos ordenando las zonas del país que aún son peligrosas. Nuestra misión y la guerra contra el terrorismo continúan, pero no son interminables. No sabemos el día de la victoria final, pero hemos visto el cambio de la marea». A pesar de estas palabras optimistas, Saddam Hussein todavía estaba libre y no sería detenido hasta el 13 de diciembre, más de 7 meses después. Mientras tanto, la insurgencia solo creció a medida que los fundamentalistas islámicos retrataban la invasión y ocupación, así como las operaciones de la OTAN en Afganistán, como una cruzada cristiana contra el Islam. Esto resultó en miles de combatientes extranjeros acudiendo a luchar contra las tropas de la coalición y el nuevo gobierno iraquí instalado por Occidente, y tendría una influencia directa en el surgimiento del grupo Estado Islámico. La historia de Irak y las repercusiones de la libertad iraquí continúan escribiéndose, al igual que la historia de Bagdad y su papel en el futuro de la región.